Como les comentaba, vamos a dar inicio a la unidad 3, que se llama Dialéctica del Conocimiento. El término dialéctica espero que se vaya comprendiendo en la medida en que avancen los próximos 3 capítulos, pero realmente refleja en esencia que una realidad nunca puede tener solo un punto de vista. Para conocer una realidad tiene que conocerse puntos de vista diversos y divergentes para construir un auténtico conocimiento. Entonces se le llama dialéctica del conocimiento en el sentido de que el conocimiento no es algo estático, no es algo unánime, la verdad no es absoluta, no es eterna, es construida y dialécticamente evoluciona también. A lo largo de este curso hemos ido evolucionando desde la necesidad de fundamentar un pensamiento crítico, es decir, de desmitificar las ideas con las que hemos venido creciendo, desarrollándonos. Luego pasamos a la necesidad de construir un pensamiento dialógico. Dialógico significa aprender a dialogar, y aunque parece que eso no tiene nada que ver, para saber dialogar hay que saber lógica, porque solo a través de argumentos bien fundamentados o lógicamente estructurados podemos tener la posibilidad de interactuar de forma sana, de forma honesta con otras personas. Y entonces ahora, en esta tercera unidad, vamos a dar paso al pensamiento científico. Es decir, si ya desmitificamos los pensamientos falsos, si ya aprendimos a dialogar, a construir puentes de entendimiento con otras personas, pues ya estamos en la capacidad de construir conocimientos con pertinencia científica. De eso más o menos trata. Obviamente, como cualquier curso y como cualquier proceso de aprendizaje, un curso solo es algo así como una chispita, como la mecha que prende para que después ustedes a lo largo de su vida, y yo también estoy en ese proceso, vayan construyendo los conocimientos. No se trata de que, bueno, yo aprendí eso y ahí se quedó, sino que se trata, yo empecé a aprender eso y a partir de entonces estoy aprendiendo. Esa es la esencia y precisamente la dialéctica del conocimiento. El capítulo 11 se llama La segunda mirada. Y se llama así porque precisamente el primero de los grandes planteamientos para entender el conocimiento es que conocer no significa percibir la realidad. Por supuesto, los animales, nosotros, captamos la realidad externa a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del tacto, del oído. Captamos todos los fenómenos que nos rodean, pero eso en sí no es conocimiento. El conocimiento empieza a construirse hasta esa segunda mirada, es decir, cuando internalizamos, cuando interiorizamos la realidad aprehendida, la realidad externa que llega a través de nuestros sentidos y ubicamos esa realidad en algún área del conocimiento que ya poseemos. Es decir, procesamos, ubicamos y conceptualizamos. Cuando construimos un concepto acerca de lo que percibimos, es porque ya ubicamos, ya categorizamos, ya clasificamos esa realidad. Yo en este momento estoy viendo, por ejemplo, una maceta acá que tiene una planta. Y yo, como no tengo el nombre específico, la llamo planta. Es decir, la conceptualizo como planta. Como no soy botánico, como no tengo mucho conocimiento de jardinería, al asignarle el concepto planta, estoy archivándola dentro de una parte de los conocimientos que yo ya poseía y en ese momento estoy dándole significado al mundo. El ser humano le da sentido al mundo a través del conocimiento. Para partir de algo sencillo vamos a definir el conocimiento de acuerdo con una filósofa de las filósofas más activas en la actualidad. Bueno, ahora ya no está tan activa porque ya tiene más de 90 años, Adela Cortina, pero que a lo largo de los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI fue de las filósofas más activas. Decía ella, entendemos por conocer una actividad que tiene como objeto la aprehensión de un estado de las cosas de tal forma que pueda ser compartida con los demás.
Fíjense, esa definición parece sencilla, sin embargo tiene al menos 3 aspectos. Número 1, llama a conocer a aprender. Aprender significa asir, agarrar, y en este caso, trasladar la realidad. Ahorita les hablaba de esa planta que tengo enfrente, la traslado hacia la mente. Es decir, la veo y le digo planta. Entonces ya con decirle planta, trasladé eso que está enfrente de mí hacia mi mente. Muy bien, pero con llamarle planta no es suficiente. Para que yo pueda conocer, debo poder comunicar. Ustedes me escucharon la palabra planta y a partir de eso se forman una idea. No están viendo lo que yo estoy viendo, pero sí entienden lo que yo les estoy diciendo. Eso significa que ese nombre que asigné a esa realidad tiene algún tipo de fundamento para poder ser conocimiento. Se puede conocer aquello que se puede comunicar. Pero el elemento más que va a definir definitivamente al conocimiento como tal es su naturaleza social. Si yo les mostrara, ahorita no puedo, pero si yo les mostrara eso que estoy viendo y que defino como planta, pues ustedes me dirían, tiene razón, eso es una planta. Eso ya sería un consenso. Entonces, el conocimiento consiste en esos 3 aspectos. Primero, se aprehende la realidad, se traslada la realidad a la mente, luego se comunica la realidad y luego se dialoga acerca de esa realidad para construir un consenso. No hay conocimiento sin consenso. Los sabios más grandes de la humanidad han construido sus conocimientos gracias a procesos de comunicación. Entonces, tentativamente vamos a entender el conocimiento como esa actividad en la que se aprehende un estado de las cosas de tal manera que pueda ser compartida con los demás. Muy bien. Esto implica un proceso de representación. Conocer la realidad es poder representarla. ¿Qué significa representarla? Primero, crear representaciones, es decir, convertir la realidad en signos. Si volvemos al ejemplo de la planta, yo estoy viendo algo ahí. Sin embargo, creé una representación en mi mente que de momento se denomina planta. Muy bien. La representación mental de eso que estoy viendo enfrente es la palabra planta, el concepto planta, la idea que yo pueda tener y que pueda compartir con ustedes de planta. Ahora bien, la representación implica también la argumentación. ¿Por qué yo digo que eso es planta? Pues tal vez desde lo más obvio, tiene unas hojas verdes, yo la he visto crecer desde que la trasladamos a esa maceta, se ha desarrollado, mi gato le ha quitado sus hojitas, las hemos rescatado y entonces es obvio que es un ser vivo. Como yo sé que una planta es un ser vivo que no se mueve, que no tiene la capacidad de moverse y que puede generar sus alimentos desde la naturaleza inorgánica, pues entonces yo ya puedo asegurar que eso es una planta. Por supuesto, algunos de ustedes me pueden decir, no, Lick, pero a lo mejor eso es de plástico, y yo les puedo decir, miren, si fuera de plástico no crecería, no se desarrollaría, no cambiaría de color, etcétera, hasta que llegáramos a un consenso. Por supuesto, ahorita les estoy poniendo ejemplos demasiado chuscos. Cuando se habla de representación y de consensos en términos de conocimiento científico, obviamente se refiere a diálogos de una comunidad especializada. Es decir, cada ciencia genera científicos de esa rama del saber. Cuando se habla de establecer una representación, por ejemplo, cada vez que aparece una nueva especie de plantas, quien la descubrió, que obviamente tiene que ser un botánico, un biólogo, un científico, plantea una forma de denominarla. Pero en esa forma de denominarla automáticamente está asignando todo el conocimiento que ha acumulado su ciencia para asignarle ese nombre. Pareciera una tarea fácil asignar un nombre, por ejemplo, el coronavirus. ¿Por qué se le llama coronavirus o COVID-19? Pues porque a nivel científico se ha establecido la existencia de un género de virus con forma de corona y que tiene muchas especies. Entonces,
ha habido coronavirus desde hace muchos años y a el científico que le descubrió, le pone un COVID-19 para señalar, es el virus en forma de corona descubierto en 2019, para diferenciarlo de esos otros que fueron o que se conocían con antelación. Entonces, representación implica la necesidad de consensos. Conocer es representar. El conocimiento es en sí una representación de la realidad. Representar significa no es la realidad, sino que es una especie de manifestación mental de la realidad. Pero para que esa manifestación sea válida, necesita haber sido provocada por representaciones que se argumentan y que se consensan dentro de la sociedad. Por supuesto, como les mencionaba, no hay conocimientos de una sola naturaleza ni de un solo grado. Existen diferentes como que gradaciones o diferentes maneras de conocer. Y todas son útiles. Desde el momento en que existen, desde el momento en que perviven, es que socialmente tienen alguna importancia, algún interés o alguna utilidad. El primer grado del conocimiento se le llama opinión. Esta es una categoría creada por Kant, Immanuel Kant, que es un filósofo que hemos estado viendo desde prácticamente la primera lección. Bueno, entonces Kant lo clasifica así: opinión, creencia y saber. Para Kant, la opinión es una experiencia individual. Es decir, yo puedo formarme una idea de, qué sé yo, alguien le pregunta a ustedes, mira vos, ¿y qué tal es ahí en derecho? Y ustedes, pues obviamente, hablan desde su experiencia. Fíjate vos que ahí hay unos docentes bien trabados, yo no te lo aconsejo, hay un viejo de filosofía que solo va a abusar, ¿sabes? Entonces, ese es el nivel de opinión. Basamos lo que creemos conocer en nuestra experiencia, en la manera en que nosotros mismos hemos desenvuelto y en aquello que nos ha funcionado. Por ejemplo, todos decimos, yo en ese curso de comunicación aprendí unas charadas sobre cómo leer, pero yo me sé mejor que leí cómo subrayar y para mí me funciona más que esas babosadas. Bueno, pues esa es una opinión. Una opinión es aquello que surge de nuestra experiencia individual o de alguna manera en una colectividad muy cercana y muy cerrada. Y a partir de eso se constituye en una especie de saber experiencial. El segundo grado es la creencia, que es, por decirlo así, un pasito arriba de la opinión. Se basa en un conocimiento colectivo a partir de el compartir en un grupo elementos culturales. Por ejemplo, ustedes saben el uso de plantas medicinales. La vez pasada, muy amablemente, una compañerita, cuando vio que yo seguía malo de la garganta, se tomó la molestia de incluso compartirme una receta que su abuelita le había comunicado y que le caía muy bien a toda su familia. A eso se le llama creencia, digamos, a esas manifestaciones culturales de conocimientos que hemos ido construyendo culturalmente y paulatinamente, que se han ido transmitiendo entre familiares, de generación en generación, etcétera, y que de alguna manera también constituyen un saber experiencial, pero con un paso superior, porque ya hay ciertos consensos, ¿verdad? Ya se dice, bueno, si uno está malo de la gripe, pues corta unas ramas de, ay Dios, se me va el nombre ahorita de esta planta, la pone a hervir y entonces inhala esos vapores y con eso ya se van limpiando los pulmones. Eso es una creencia, es un conocimiento con cierto grado de validez y que de alguna manera está confirmado por nuestra cultura. Vamos a México y vamos a ver que ellos tienen otras formas de curarse de la gripe o de los catarros o de etcétera, y que también les ha sido útil porque culturalmente han ido construyendo. Pero el tercer grado del conocimiento es el saber. Y por saber se entiende una opinión fundada. Es decir, pasar de la opinión a la creencia y de la creencia al saber. ¿En qué consiste el saber? En crear instrumentos objetivos, válidos, fiables, para confirmar, verificar y asegurar que una creencia tiene validez científica.
¿Se entiende? Por ejemplo, si nosotros tomamos la rama que les decía es el eucalipto. Bueno, tomamos una rama de eucalipto. La creencia nos dice que el eucalipto es bueno para limpiar los pulmones, las vías respiratorias. Entonces, ¿qué hizo don Luis Villar, un gran científico guatemalteco? Pues llegó al laboratorio, averiguó qué elementos tenían las ramas de esta planta, las hojas específicamente. Cuando vio todas las reacciones químicas que se producían y cómo a tal acción se obtenía tal reacción y esto podría, entonces él confirma y él dice, en efecto, el eucalipto sí puede limpiar las vías respiratorias porque al interactuar tales cadenas de carbohidratos con no sé qué cosas, da como resultado la desaparición de tal y tal cosa, etcétera. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la diferencia entre la creencia y el saber? Que el saber desarrolla un procedimiento científico válido, consensuado por una comunidad de científicos y que de alguna manera o legitima o descarta las creencias. Cuando puedan, consigan esa gran obra de Luis Villar que se llama, perdón, no es Luis Villar, se llama Cáceres, se apellida Cáceres. Luis Villar hizo una investigación muy parecida. Este se llama Ernesto Cáceres. Se llama Plantas de Uso Medicinal en Guatemala. Es una soberbia investigación que se desarrolló por muchos años. Y también, así como se confirman algunas creencias, se descartan otras, ¿verdad? Qué sé yo, que se dice que la ruda es buena para tal cosa, pues las pruebas de laboratorio y la experiencia en diferentes animales y después en personas descarta eso. En cambio, confirma que sí es buena para tal y tal cosa. A eso se le llama saber. Por supuesto, para llegar al saber en este nivel, se necesita tener un pensamiento científico. Y pensamiento científico es aquel que pone a prueba de demostración empírica y lógica cualquier creencia, cualquier opinión. Esa es la diferencia. Por eso ustedes pueden opinar si es justo o es injusto que se haya botado la estatua de este señor que dejó sin tierras a todos los indígenas, que se llama José María Reina Barrios. No sé si ustedes sabían que esa estatua que votaron justamente simboliza el grado de opresión del criollo hacia las comunidades indígenas. Este señor supuestamente en aras de el desarrollo, que siempre le llaman así los oligarcas, en aras de desarrollo, despojó a las comunidades indígenas de sus pertenencias, de sus tierras, y los obligó a salirse porque asumió que el desarrollo pasaba por el mundo de los ladinos. Entonces regaló tierras a los ladinos y según después cuál era el gobierno, se las regalaba a los norteamericanos, sobre todo a los alemanes. Ustedes saben que hay mucho alemán, por ejemplo, en el norte, y es porque les regalaron así de limpiamente las tierras en aras del supuesto desarrollo. Entonces, pero les decía, aparte es opinar a la que mulas esos porque se van y botan esa estatua, como merolicos repitiendo la visión de los criollos, y aparte es llegar al saber, a investigar históricamente por qué un grupo de personas que ha sido marginada, que ha sido despojada históricamente, asume una actitud violenta, así como la actitud violenta que han tenido históricamente hacia su grupo, hacia su cultura, hacia su nación. Lo mismo ocurre con las protestas feministas, que luego, pues obviamente alguien que no pasa de la opinión dice, ¿y para qué pintan eso? Si pintando eso no van a lograr nada, solo están destruyendo. Por supuesto, cuando se investiga y se llega a un conocimiento, a un saber de las formas en que la sociedad evoluciona a través de métodos de presión, métodos que nunca van a ser pacíficos, porque por medio de la paz nadie va a ceder sus privilegios. Entonces, pues ya se pasa de la opinión al saber. Para poner ejemplos sociales, por supuesto, ya les puse ejemplos de naturaleza, de las ciencias naturales, como la biología, y ahora de naturaleza social, como estos colectivos que deciden reivindicar sus derechos. Muy bien.
Por supuesto, cuando se habla de conocimiento, se tiene que tener presente que hay tres elementos que interactúan dialécticamente. Ahorita me van a empezar a oír mucho la palabra dialéctica, porque justamente cualquier conocimiento es todo menos algo estático, menos una fotografía inmóvil. Se llama elementos que interaccionan dialécticamente, puesto que son algo así como funciones que se asignan, pero que pueden ir intercambiándose. El primer elemento del conocimiento es el objeto. Y por objeto se entiende la realidad objetiva que inspira o a partir de la cual se construye el conocimiento. Pero ya vimos lo difícil que es definir la realidad. Nosotros ingenuamente pensamos realidad es lo que existe. ¿Y qué existe? ¿Verdad? Por ejemplo, para mí realidad sería eso es una planta, pero para un biólogo sería un palmitus no sé qué y que un locus no sé qué. Es decir, eh, el simple hecho de nombrar la realidad implica ya definirla. Y definirla entonces se convierte en una tarea que ya en sí implica conocimiento. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿De qué tamaño es la realidad? Pues es obviamente eh, cada uno de ustedes y yo también percibimos una realidad diferente. No es que estemos ante una realidad distinta. Hay un mundo que es el mismo para todos, para ustedes y para mí. Pero lo que yo percibo del mundo depende de mi capacidad cultural, de mi capacidad simbólica, del desarrollo de mi lenguaje. Entonces yo percibo de la realidad una parte y ustedes perciben otra realidad, otra parte de la realidad. Aunque estamos pisando el mismo suelo, cada uno ve cosas distintas en el mundo y por lo tanto cada uno percibe la realidad de diferente manera. Por eso se habla de que la realidad es una construcción del sujeto, pero no en el sentido subjetivo de decir yo percibo lo que se me dé la gana, sino en el sentido de decir yo como sujeto tengo una experiencia y tengo un acervo cultural, un acervo semiótico que me permite captar una parte de la realidad que va a ser como una pieza en un rompecabezas que va a enriquecerse con otra parte que capta otra persona. Vemos a un sujeto ahí en la calle. Va un médico, no sé si les comentaba algo que para mí fue muy valioso, creo que de las cosas más valiosas cuando yo saqué mi maestría, que la universidad nos becó a 20 profesores de la universidad, pero de diferentes facultades. Y era tan bonito y tan enriquecedor. Por ejemplo, el odontólogo, lo primero que veía a ese chavo de plano que come mucha tal cosa y por la forma en que habla pareciera que tiene problemas de encías y no sé qué. Venía la ingeniera, que iba una ingeniera con nosotros, y veía otras cosas. Y yo, pues obviamente desde la pedagogía, veía otras cosas, y cada uno de los, un economista, por ejemplo, lo primero que veía era su condición económica de precariedad y así. Es decir, no es que cada uno estuviera malinterpretando, tergiversando, es que cada uno ve, percibe lo que su mundo conocido le permite conocer. Entonces, llegar a consenso, la realidad requiere llegar a consensos. Por eso, el otro elemento del conocimiento es el sujeto. Sujeto es la persona que conoce, pero no es así de simple porque el único que puede conocer es el ser humano. Y el ser humano tiene la virtud de ser sujeto y objeto a la vez. Es decir, ustedes se miran al espejo en la mañana y dicen, puchica, siempre has sido guapo, pero hoy exageraste, papito. Entonces están convirtiéndose a sí mismos o a sí mismas en sujeto y objeto del conocimiento. Esa dialéctica hace que cuando percibimos el objeto que queremos conocer, lo percibimos desde el sujeto que somos. Y entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de establecer los límites dialécticos entre nosotros como objetos y en nosotros como sujeto. Entonces, el sujeto, además
de ser la persona que conoce, es también un objeto que el sujeto conoce. Nos autoconocemos. Y finalmente, el elemento que constituye en sí mismo el conocimiento es la representación que se logra en esa interacción sujeto y objeto. Esa representación, obviamente, se construye por medio de signos, las palabras, o las imágenes, o cualquier otra forma de signo, y siempre, y en esa misma medida, es un objeto de naturaleza intersubjetiva. Si yo le llamo pachón a esto, es porque estoy representando con la palabra pachón una realidad, y esa realidad representada ha sido producto de consensos intersubjetivos. Ustedes también le pueden llamar pachón a esto. Muy bien, ya con esto terminamos la clase de hoy. Vamos a enunciar 4 características del conocimiento. En primer lugar, el conocimiento es acumulativo. ¿Esto qué significa? Que nosotros hoy conocemos algo y eso se suma a lo que ya conocíamos antes. No puede haber un conocimiento que llegue de forma aislada y a la nada. Para conocer hay que haber conocido con antelación. Así es que en cada sujeto el conocimiento se va acumulando desde la más tierna infancia hasta el último día en esta vida. Muy bien, pero igual ocurre para la humanidad. Se ha acumulado el conocimiento desde las primeras formas de humanidad hasta el siglo XXI. El hecho de ir acumulando conocimientos provoca que algunos de ellos vayan mejorando. Por eso el conocimiento es perfectible. Hasta el siglo XVIII se conocía alguna realidad que se parecía a unas celdas y se le llamó célula. Y por supuesto, las células se pudieron ver gracias a que se había ya inventado el microscopio. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Ese conocimiento incipiente de la célula se fue perfeccionando en la medida en que fueron perfeccionándose los instrumentos para captar la realidad, en este caso las células. Y ahora tenemos hasta el conocimiento más minucioso del ADN que está presente en cada célula. Eso significa que se ha ido perfeccionando, la humanidad ha ido perfeccionando el conocimiento de la célula. Igual de la sociedad, igual de la literatura, igual de cualquier realidad del derecho. El conocimiento se dice que es perenne porque nunca dejamos de conocer. Acumulable en el sentido de que conocimos antes una realidad y solo gracias a eso que conocimos antes podemos conocer una nueva realidad. Perenne significa, a diferencia de acumulativo, que nunca dejamos de aprender. Es decir, nuestro cerebro siempre está activo y siempre estamos aprendiendo. Finalmente, el elemento que define el consenso que implica el conocimiento es lo comunicable. El conocimiento es comunicable porque es la única manera de que se almacene, incluso en nuestro cerebro o en los libros. Para que haya conocimiento se necesita que haya comunicación. Muy bien, vamos a dejar por el momento hasta acá la presentación